Hay cosas que creemos superadas hasta que la vida vuelve a ponerlas frente a nosotros. Una relación, un síntoma, una pérdida, un miedo que regresa, una historia familiar que se repite sin pedir permiso. Aquello que no miras termina dirigiendo tu vida desde la oscuridad. Soy Patricia Pelayo y te hablo desde el sótano, donde vamos a prender la luz y abrir una caja que probablemente tiene que ver con tu historia. Cuando recuerdo cómo comenzó esta parte de mi historia, no miro una gran decisión ni un momento así espectacular. No es como si de repente yo hubiera empezado a cantar: hoy voy a cambiar, revisar bien mis maletas y sacar mis sentimientos y resentimientos todos. No, eso no pasó. Veo un espejo, veo una nube de humo blanco, veo unas casitas de cerámica colgadas en una pared y veo 2 libros que llegaron a mis manos justo cuando no tenía ni idea de cómo los iba a comprar porque no tenía ni un peso. En ese momento ninguna de esas cosas parecía tener relación con las demás. Eran pues hechos o situaciones sueltas que iban ocurriendo dentro de mi vida, que por supuesto que seguía siendo complicada. Pero años después entendí que no estaban tan separados. En la caja pasada mencioné pues algunas cosas extrañas que me sucedían en la casa y que yo ya me había acostumbrado a ellas, ¿no? Ya las había normalizado. Las veía, las sentía y después seguía con lo que estaba haciendo y no pasaba nada. Ni siquiera me detenía ya en buscar explicaciones. Hasta que un día me pasó algo distinto. Me acuerdo que salí de bañarme y mientras empezaba a arreglarme sentí miedo de voltear al espejo. No era miedo de mirarme a mí, era miedo de mirar en el espejo, como si yo supiera o presintiera que podía aparecer algo ahí. Claro que no entendía por qué me pasaba eso. Yo nunca había sido una persona miedosa en ese sentido, no, al contrario, era súper confiada. Imagínate, para que te des una idea, ni siquiera acostumbraba a cerrar con llave la puerta de mi casa, ni en la noche, ni todo el día que estaba yo ahí sola, o sea, a ese grado. Por eso el sentir ese miedo me desconcertó tanto. Y desde ese día me empezó a suceder que cada vez que pasaba o estaba frente al espejo o volteaba a mirar al espejo, sentía temor. O sea, realmente podía reconocer que era miedo lo que yo sentía. Ese miedo estaba ahí. Y resulta que dentro de mi grupo de amigas de la escuela con las que estudié toda la vida, mis compañeras madoxianas, había una con la que yo tenía mucha cercanía y que estaba más familiarizada con ese tipo de fenómenos o de cosas, no sé cómo llamarlas, ¿no? Pues sí, fenómenos. Entonces, pues me acerqué a ella buscando un consejo y le conté todo lo que me estaba pasando en mi casa, lo que yo sentía, ese miedo tan extraño que había empezado a tenerle a los espejos. Y pues ella me escuchó y me empezó a
aconsejar. Me dijo que pues eso era normal y que ella estaba asistiendo a unas pláticas en un centro en el sur de la ciudad, y me dijo que pues que seguramente me podían ayudar a entender qué era lo que me estaba pasando. Entonces me invitó a acompañarla y me recomendó 2 libros que, según ella, podían ayudarme a comprender lo que yo estaba viviendo. Yo anoté los nombres de los libros y hasta hoy en día, después de tanto tiempo, recuerdo sus palabras. Recuerdo que me dijo, los encuentras en cualquier librería, hasta en Sanborns, y están baratísimos. Yo anoté los nombres y en ese momento me dio mucha vergüenza decirle que no tenía ni un peso para poder comprarlos. Entonces no le dije nada, simplemente anoté los nombres en un papel y lo guardé. Y bueno, nosotras, o sea, ese grupo de amigas, nos reuníamos una vez al mes y nos íbamos turnando. En cada casa, un fin de semana, tocaba reunirnos en una casa diferente. Entonces, pues llegó el momento en el que nos tocó reunirnos en casa de ella, precisamente. Y ella tenía, me acuerdo perfecto, en su sala una cantina que por la parte de afuera estaba cubierta de barras de espejo. Y a mí me tocó sentarme justo enfrente de la cantina. Entonces me acuerdo que estábamos platicando en la reunión muy tranquilamente, o sea, muy X en la plática, y de repente volteo sin querer y veo en el espejo pasar al nivel del suelo como una especie de nube de humo blanca, y obviamente la vi en el reflejo, o sea, en el espejo. No la vi físicamente entre la barra y donde yo estaba sentada. Solamente la vi cruzar por el espejo. Y se fue como al fondo de la sala y el comedor, como si se fuera a subir por las escaleras. Yo obviamente pues volteé para, o sea, hacia ese lugar, y por supuesto que no vi nada, ¿no? Pero fue rarísimo, o sea, me sentí como... me acuerdo cuando era niña que me encantaba ver las películas de esas antiguas en blanco y negro que pasaban en la tele de vampiros, en donde te pasaban la escena que se veía un espejo y estaba ahí la persona y el vampiro atrás de ella, y veía que el vampiro no se reflejaba y hacía cara así como de, oh Dios mío, ¿qué está pasando? Pues así me sentí, hazte de cuenta, ¿no? Pero, aunque parezca contradictorio, en ese momento se me quitó el miedo. No porque entendiera qué era eso, porque no lo entendí, desde luego, pero comprendí de dónde venía esa sensación que me acompañaba desde hace días. Yo tenía miedo de mirar algo a través del espejo. Y en el momento en el que lo miré, ese miedo se fue. Lo hice consciente y se fue. Entonces, verlo finalmente fue, pues, menos angustiante que seguir esperando sin saber qué era lo que iba a pasar, qué era lo que iba a aparecer. Entonces, después de eso, pues empecé a acompañar a mi amiga Mónica a esas pláticas. Eran gratuitas y pues ella pasaba por mí, nos íbamos juntas, y me acuerdo que yo llegaba con unas ansias de aprender. Yo escuchaba todo con muchísima atención porque empezaba a encontrar palabras para experiencias que habían estado presentes en mi vida de mucho tiempo y que yo nunca había sabido cómo explicar. Entonces, a pesar de que eso era nuevo para mí,
lo que me sucedía no era nuevo. Más bien era poder tener un lenguaje para poder pensarlo y hablarlo, expresarlo. Yo la verdad es que nunca he sido una persona religiosa, no sigo ninguna religión y siempre he tenido como que mis propias ideas sobre esos temas, pero lo que sí soy es creyente, es decir, creo que hay algo más allá de nosotros, aunque cada persona lo entienda y lo nombre de manera diferente. Entonces, yo me acuerdo que en esa época, cuando empecé como que a poder armar un poquito las piezas del rompecabezas, un día pensé para mis adentros, si esos libros que Mónica me recomendó de verdad me van a servir para entender lo que estoy viviendo y de verdad los necesito, no sé cómo, ni siquiera lo voy a cuestionar, pero van a llegar a mí, los voy a tener. No se lo pedí a nadie, no hice ninguna oración, no preparé nada especial, solamente lo pensé y seguí con mi vida. Entonces, como ya lo había comentado antes en otra caja que abrimos, en esa época pues nuestra situación económica era muy, muy difícil por lo que había pasado con el negocio del papá de mis hijos. Y pues resultó que poquito después tocaba hacer la reunión con todas estas amigas en nuestra casa. Entonces, pues yo le dije a él, oye, si no podemos hacer la cena porque no hay dinero, no pasa nada. O sea, yo les hablo y les digo que esta vez no las puedo recibir y que más adelante, pues ya nos volverá a tocar a nosotros y ya, ¿no? Pero él me dijo que no, que hiciéramos la reunión, aunque ofreciéramos algo sencillo, que no pasaba nada, porque pues él también se había hecho amigo de los esposos de mis amigas y él también tenía muchas ganas de recibirlos en la casa, ¿no? Entonces, bueno, en eso quedamos y por esos días mi relación con su familia había mejorado un poco, eso también ya lo había mencionado en la caja anterior. Y recuerdo que su mamá estaba aprendiendo a pintar cerámica. En aquel tiempo se había puesto muy de moda pintar fachaditas, pintar casitas, pintar puertas, ventanitas de cerámica, adornarlas y colgarlas en una pared, ¿no? Entonces, a mí siempre me han encantado las manualidades. Además, soy muy buena para eso. Se me da mucho. Soy como cositas. Y un día que fui a casa de sus papás, pues vi las casitas que ella estaba pintando y le dije que me gustaban mucho, que estaban muy padres, ¿no? Entonces, como a los 2 días, él llegó a la casa de trabajar con una caja y me dijo, mira, te la mandó mi mamá. Entonces, dentro de esa caja había piezas de cerámica, había casitas, había algunas pinturas y algunos pinceles. Y además me dijo, te manda a decir que si quieres, ella te puede enseñar a pintarlas. Entonces le dije que sí. Increíblemente le dije que sí. Y empecé a ir a su casa para aprender. Como yo no tenía dinero para comprar material, ella me regalaba las piezas. Entonces yo llegaba y me decía, mira, te compré estas casitas y bueno, poco a poco fui aprendiendo, fui haciendo mi colección y las fui colgando en la pared de mi casa donde teníamos el antecomedor, el desayunador. Ahí había un muro y ahí las puse. Entonces, pues
la noche que nos tocó hacer la reunión con mis compañeras, esa era la primera vez que ellas iban a esa casa porque como nos habíamos cambiado, no la conocían todavía. Entonces, pues ya sabes cómo es eso, ¿no? Cuando alguien va por primera vez a la casa nueva, pues terminas haciéndole el recorrido completo por toda la casa. Entonces, les enseñamos la sala, el comedor, las habitaciones, todo, ¿no? Y cuando llegamos al antecomedor, una de mis amigas vio las fachaditas colgadas en la pared y me dijo, oye, están padrísimas tus casitas, ¿dónde las compraste? Yo quiero. Y le dije, no las compré, yo las hice. Me dijo, no, ¿en serio tú las pintaste? O sea, ¿tú las hiciste? Le dije, sí, o sea, yo las pinté, yo las hice. Y entonces me dijo, oye, yo quiero, o sea, me encantan, quiero tener unas en mi casa y yo quiero que me hagas una. Le dije, sí, claro que sí, nada más dime como cuál te gusta y pues yo la voy preparando y la próxima cena que nos veamos, nos juntábamos cada mes, pues te la llevo, ¿no? Pero ella vivía en San Jerónimo y se quedó como que pensando en el tiempo que iba a pasar entre que yo la comprara, la pintara, nos volvíamos a reunir, yo se la llevara, etcétera, ¿no? Y entonces me dijo, no, a ver, mejor te propongo algo, como tú las pintas y tú las haces, ahorita me las vendes y ya después tú vuelves a pintar la tuya y yo ahorita me la llevo. Le dije, ok, pues está bien, ¿no? Entonces, en cuanto ella dijo que quería una y que quería, le gustaba esta y le gustaba aquella, entonces otra amiga dijo, no, pues entonces yo también, y luego la otra dijo, no, pues entonces yo también quiero una, y entonces así literalmente empezaron a descolgar mis casitas de la pared. Entonces, pues yo no tenía ni idea de en cuánto vendérselas, como que más o menos hice un cálculo de lo que la mamá de él me había dicho. Ellas eligieron las que querían y me pagaron en ese momento. Y cuando yo recibí el dinero, me acuerdo que sonreí para mis adentros porque inmediatamente supe para qué iba a usar ese dinero. Entonces, en cuanto pude, fui a una librería y compré uno de los 2 libros que mi amiga me había recomendado. Metafísica 4 en 1 de Connie Méndez. No creo haber llegado ni a la 3ª página cuando pensé, no manches, de aquí soy. Esto es lo que yo he estado buscando durante tantísimo tiempo. Lo leí con una emoción que todavía puedo recordar porque lo subrayaba, escribía anotaciones, marcaba todo lo que me llamaba la atención, hacía mis apuntes y al mismo tiempo pues seguía asistiendo a las pláticas. Con el dinero que me sobró de la compra del libro, hice algo que terminó siendo muy importante para mí. Lo invertí. Le pedí a la mamá de él que me llevara a la tienda donde compraba sus materiales. Fui con ella y compré todas las piezas de cerámica, o sea, todas las casitas que pude y me puse a pintar. Y empecé a vender y a promover mis casitas por todos lados. No era una fortuna, desde luego, claro que no, pero por primera vez en mucho tiempo estaba generando un poco de dinero con algo hecho por mí. Y eso, claro que también era algo nuevo. Hasta entonces las casitas pues habían sido un hobby, una manualidad, algo bonito para distraerme y decorar mi pared. Pero cuando mis amigas las compraron, se convirtieron en otra cosa. Me mostraron que algo que salía de mis manos también
podía tener valor para alguien más. Y muy poco tiempo después de eso, recibí una llamada de otra amiga que no pertenecía a ese círculo de amigas de la escuela. Esta amiga pues tenía a uno de sus hermanos atravesando una situación de salud muy delicada. Y entonces me habla por teléfono y me dice, oye, fíjate que le compré un libro a mi hermano para regalárselo y cuando fui a su casa a dárselo, pues resulta que ya lo tenía. Y la verdad, a mí no me gusta leer y pues en ese momento no sabía qué hacer con el libro y me acordé que a ti te gusta mucho leer, entonces, pues si lo quieres te lo regalo. Y yo le dije, ah, qué linda, pues muchas gracias, ¿no? Pero, ¿cómo se llama el libro? Tú puedes sanar tu vida, de Louise Hay. Y adivina qué. Era el segundo libro que mi amiga me había recomendado. Entonces, por supuesto que le dije que sí, me lo llevó a mi casa y otra vez me sucedió lo mismo. Apenas había leído unas cuantas páginas cuando sentí que ese libro tenía todo que decirme y todo que enseñarme. O sea, imagínate que estamos hablando de 1994. Esto sucedió en 1994. Estamos en el 2026 y una de las cosas a las que me dedico son sesiones de biodescodificación. La relación que existe entre las emociones, las enfermedades, los síntomas y los órganos del cuerpo. Todavía conservo esos 2 libros. Están ahí en mi librero subrayados, todos rayoneados, llenos de anotaciones, de marcas, de separadores. Y no los guardo por eso, o sea, al contrario, los guardo precisamente porque se nota todo lo que yo busqué y ansiaba aprender en ese momento con esos libros. Alguien podría decir que fueron casualidades, ¿no? Que mis amigas quisieran comprar las casitas, que con ese dinero alcanzara para el primer libro, que otra persona comprara precisamente el segundo, que su hermano ya lo tuviera y que me lo regalara, que pensara precisamente en mí y no en otra persona. Pero yo no creo en las casualidades, yo creo en las causalidades. No sé explicar por qué las cosas ocurrieron de esa manera, ni necesito hacerlo. Lo importante es lo que causaron en mí. Las pláticas y los libros me dieron palabras. Las casitas me devolvieron una capacidad que yo ya tenía olvidada, la de aprender algo, hacerlo con mis manos y convertirlo en un pequeño ingreso. Y mi vida no cambió de un día para otro, no es como que todo se hubiera vuelto diferente. La situación en la casa pues seguía siendo la misma, la relación seguía siendo la misma, las dificultades económicas tampoco desaparecieron porque yo hubiera vendido unas cuantas casitas de cerámica, obviamente. Pero dentro de toda esa realidad sí había algo muy distinto. Yo ya no estaba solamente resistiendo o sobreviviendo los días. También estaba leyendo, estaba aprendiendo, estaba pintando, estaba descubriendo cosas sobre mí que no sabía, que seguían ahí. Esos libros no me dieron todas las respuestas, por supuesto. Al contrario, yo creo que me dejaron muchas más preguntas. Y algunas de esas preguntas se quedaron conmigo por muchos años. Igual, y todavía tengo algunas por ahí, sin contestar. Las casitas tampoco resolvieron nuestra economía, desde luego, pero sí me dejaron una evidencia muy concreta. Yo todavía podía producir algo propio,
algo mío. Por eso cuando miro hacia atrás no puedo separar una cosa de la otra. El espejo, las pláticas, la pared que se quedó casi vacía, el primer dinero, la librería, aquel segundo libro que llegó sin saber cómo. Todo formó parte de ese mismo momento, el momento en que empecé a prestar atención. Entonces, hoy abro esta caja, la caja de las señales. Y son señales no porque cada cosa tuviera una explicación extraordinaria, sino porque por primera vez dejé de pasar de largo frente a mí lo que me ocurría. Empecé a preguntarme qué significaba y qué podía descubrir ahí, sobre todo eso, el para qué. Todavía faltaba mucho, yo no sabía lo que iba a venir después, ni la fortaleza que iba a necesitar para atravesarlo, pero sin saberlo y sin tenerlo consciente, con todo eso que me estaba sucediendo, ya estaba reuniendo algunas de las herramientas que me iban a acompañar más adelante. A lo mejor por eso conservo esos 2 libros hasta hoy, porque cuando los veo no recuerdo solamente lo que leí. Recuerdo a esa mujer que comenzó a buscarse entre sus páginas. Gracias por acompañarme una vez más a abrir una caja de mi sótano y nos escuchamos en la próxima. Gracias por acompañarme a mi sótano. ¿También encontraste algo que sanar en el tuyo? Si este episodio resonó contigo, compártelo con alguien que también necesite prender la luz en su propio sótano. A veces una frase, un recuerdo o una incomodidad son la señal de que una caja está lista para abrirse. Y si quieres seguir bajando conmigo, suscríbete al podcast y acompáñame en el próximo episodio, porque todavía quedan muchas, pero muchas cajas por abrir. Yo soy Patricia Pelayo desde El Sótano, el podcast que baja donde otros no se atreven. Sígueme en Instagram y en Facebook en Alternativas Terapéuticas.